Sean bienvenidas todas aquellas personas que asisten a esta práctica profesional supervisada. Se titula Diagnóstico de la distribución de coyote Canis latrans en las zonas de vida montano en la cordillera volcánica central de Costa Rica. Se encuentra bajo la tutoría de la doctora Yara Sofeifa Romero, como también del docente máster Guillermo Calderón. El problema y la justificación de la investigación se basan en un reporte que se hace en Panamá, en donde la especie ya se ha identificado y generó problemas en áreas productivas de Sandida, donde se identificaron rastros de colmillos. Por esto es que se plantea la investigación para conocer cuál es el escenario, si existen los mismos problemas y para conocer las áreas donde convergen la actividad del ser humano con la actividad del coyote. Se plantea también como justificación la importancia de conocer cuál es la influencia del ser humano con respecto a esta especie. La razón de esta investigación parte de que es una especie que se distribuye en diversos ambientes. El impacto es que busca generar en los planes de manejo monitoreo o acciones que permitan controlar o mejorar el ordenamiento territorial en cuanto a la especie y existencia en armonía con el ser humano. De este modo también el aporte es que busca generar un análisis para posteriores estudios ecológicos. Por esta razón se plantean los objetivos de analizar los rastros que la especie ha ido dejando en el área de estudio, sistematizando los mismos rastros y también las coberturas en donde estos rastros fueron dejados. Se busca también aplicar un método geoestadístico que permita conocer la autocorrelación que existe entre cada rastro y también aplicar un sondeo para conocer cuál es la percepción de las personas con respecto a la especie. Por último, se busca construir un modelo que evidencie las áreas donde existe presencia humana y donde no existe presencia humana que influya con respecto a la distribución de la especie de coyote. Siendo así, la metodología de la investigación parte de un esquema de preguntas que se hacen: cuál es la relación que existe con la especie entre ser humano y coyote y cuáles son las áreas o posibles áreas de influencia en donde la especie puede ser una amenaza o no podría ser una amenaza. A partir de estas preguntas se generan análisis estadístico con trabajo en campo, elaboración de cartografía y visuales. Entre los resultados que se obtienen se puede observar que existen similitud en rastros en los dos puntos muestreados, en este caso en el Parque Nacional Braulio Carrillo, sector Barba, y en el Parque Nacional Volcán Irazú, sector Prusia. Similitudes en datos o en rastros como lo que son las huellas, las excretas, pero también existen disparidades, por ejemplo la depredación, que solamente se encuentra en el volcán Irazú. También se evidencia en los perfiles de elevación cómo la especie se mueve o se desplaza a diferentes altitudes, en donde también destaca un avistamiento de la especie en Heredia. A partir de la teledetección, esta área donde fue avistado se considera cobertura urbana. En el siguiente gráfico se muestra el peso que posee cada rastro con respecto a la cobertura donde fue identificado. Existe una predominancia de lo que son las huellas y las excretas en los bosques. También existen los mismos rastros, pero en los potreros y seguidamente en la cobertura urbana, evidenciando que existe un desplazamiento de la especie desde el bosque a través de los potreros que incluso alcanza la cobertura urbana. En cuanto a los resultados de la autocorrelación espacial aplicada, se encuentra que a partir de una hipótesis nula en donde los rastros se distribuyen de manera aleatoria por el espacio y una hipótesis alternativa en donde al contrario los rastros poseen un patrón de agrupamiento espacial, se tiene que el índice de Morán es superior y positivo con respecto al índice de Morán esperado. Sin embargo, hay que corroborar el valor de Z y su probabilidad para determinar cuál es el patrón que existe, si de aleatoriedad o de agrupamiento espacial. En este caso, a partir de un intervalo de confianza del menos 1.96 y 1.96 con un alfa de 0.05, se obtiene que el índice de Morán es mayor al índice de Morán esperado. Sin embargo, la Z se encuentra dentro del rango del intervalo de confianza, lo que primeramente indica que los datos se distribuyen aleatoriamente. Sin embargo, para corroborarlo hay que consultar el valor de P de esa Z. En este caso tiene que ser menor para poder identificar un patrón de agrupamiento, lo cual representa lo contrario. El valor de la P para el caso de Braulio Carrillo es superior, dando como resultado que los patrones o el patrón de agrupamiento de los rastros son aleatorios.
Mismo caso sucede para el volcán Irazú, aunque la diferencia es que la Z es superior al rango del intervalo de confianza, indicando una posible agrupación de los datos. Sin embargo, al corroborar el valor de Z, es el mismo caso que se presenta en el Braulio Carrillo, por lo tanto, para ambos casos muestreados es aleatorio. Ahora bien, en cuanto a la percepción, se muestra que palabras como miedo, lobo, perro, agresivo, representan la mayor frecuencia de palabras mencionadas por la población. Se puede interpretar de manera que es una especie temida, pero temida principalmente para los animales domésticos, no para el ataque a la humanidad. También existen palabras que representan totalmente lo contrario, donde la especie es respetada e incluso representa un atractivo para la población. Como producto final, se obtiene en el siguiente mapa las áreas de influencia de la actividad humana. En este caso se obtiene la cobertura urbana, la cobertura agropecuaria y la cobertura vial con respecto a 50 metros de influencia con respecto a la urbana y a la agropecuaria y 25 a la vial. Esto quiere decir que la población se siente segura con respecto a estas distancias a partir de su ubicación en donde trabaje o resida. Sin embargo, estas áreas también representan a la vez el área de influencia que posee sobre la distribución. Los ríos son un importante elemento natural porque la población ha identificado que el coyote los utiliza como paso entre el bosque y los potreros, incluso en áreas urbanas, para poder vivir, cazar o buscar cualquier tipo de refugio. En este caso, un poco más de la mitad es el porcentaje que tiene acceso los coyotes a los ríos. Como hallazgos y recomendaciones de esta investigación, se tiene que la especie se distribuye de manera aleatoria en el espacio a partir de los rastros obtenidos. No se presenta un patrón de agrupamiento espacial. También la percepción social es que es un animal muy similar al perro o al lobo, que es agresivo, sin embargo solamente representa una amenaza para los animales domésticos. También el área que posee disponible para su distribución es mayor que el área que posee influencia humana. Por lo tanto, se recomienda continuar ampliando la base de datos, realizando giras en campo y aprender de las comunidades aledañas que tienen mucha información determinante para continuar los estudios. Muchísimas gracias y este sería mi contacto para cualquier consulta o comentario.